En las anteriores sesiones, jóvenes, hemos estado trabajando el análisis del texto externo e interno de los textos líricos, ¿ya? Valga la redundancia. Directamente o específicamente, hablar sobre los textos líricos es poder hablar sobre el análisis ya literario de un poema en lo que respecta a su estructura externa e interna. Pero como verán, hemos estado analizando el nivel sintáctico del texto literario. Pero en cada una de estos niveles hemos estado observando que están distribuidos las figuras literarias. Por ejemplo, en la sesión pasada hemos tocado un poquito más acerca de cómo es que podemos realizar la medición de las sílabas métricas de un verso. En esta ocasión estamos ya hablando sobre el análisis desde el punto de vista morfosintáctico del texto literario. Esto quiere decir, recuerden que la morfología estudia la forma de las palabras. Es decir, en este caso, un poema ya se puede analizar también desde el punto de vista morfosintáctico, pero ¿cómo? Es decir, aquí vamos a tomar en cuenta las figuras literarias, ¿de acuerdo? Veamos entonces, antes de poder hacer nuestra sesión, todos nosotros no solo tenemos que también saber realizar la medición de las sílabas métricas, sino también tenemos que identificar las figuras literarias que son aplicadas en los poemas o que los escritores han utilizado para su creación poética. Primero queremos saber de qué se trata o de qué se ocupa o cuál es la función nivel morfosintáctico, ¿sí? ¿Qué es lo que hace o qué nos ayuda a nosotros como lectores identificar en un poema? Específicamente, ¿qué? ¿No es cierto? Entonces decimos que el nivel morfosintáctico particularmente, ¿ya? Alude al hablar de morfosintaxis, son la morfología y la sintaxis. Entonces al inicio te hablaba sobre la morfología de las palabras, la forma de las palabras. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo María juega en el parque? Ya, en esa oración. Si nosotros mencionamos María juega en el parque, de hecho, si yo te pregunto cuál es la función que realiza la palabra o el nombre María en esa oración, y seguramente ustedes me van a responder, bueno, en este caso es un sustantivo. ¿Y verbo qué es? Verbo sería la acción que está realizando María, el de jugar. ¿Ya? Y parque continúa siendo un complemento, pero identificando la palabra sería un sustantivo también, ¿no? Entonces, como complemento de lugar o circunstancial del lugar, ¿no? Ahora, para poder hablar de la morfología sería cuál es la estructura de este conjunto de palabras, de María juega en el parque. ¿Cuál es la estructura de este conjunto de palabras? Forman un enunciado o están formando una oración. ¿Qué tipo de oración es? Interrogativa, exclamativa, oración desiderativa, ¿qué? Entonces, de eso se va a encargar la morfología y la sintaxis. Es así que en los poemas, jóvenes, también vamos a encontrar eso, ¿ya? Vamos a encontrar la morfología y la sintaxis. El primero tiene que ver con el estudio de las palabras, ya sabemos, ¿no? La morfología. Su tipología, su estructura y sus derivaciones. El segundo, o sea, la sintaxis, se relaciona con la manera de combinar las palabras. ¿Cómo vamos a combinarlas? Por ejemplo, en la oración, María juega en el parque. Esta es una combinación de palabras, pero te da a entender un enunciado completo, un mensaje completo. Y luego vamos a poder identificar qué tipo de oración es, ¿verdad? Entonces, ¿qué más nos ayuda la sintaxis? Así como también nos ayuda
a identificar la función que cumplen en un enunciado. Por ejemplo, habíamos dicho que María hace la función de sujeto, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sustantivo. Juega hace la función de núcleo del predicado. ¿Por qué? Porque es un verbo, ¿verdad? Ya está. Entonces, esos detalles nos van a ayudarnos a identificar la morfología y la sintaxis. La poesía también, jóvenes, produce un efecto en el ordenamiento de los enunciados. Ahora señalaremos, por ejemplo, algunos de los principales elementos que figuran o algunos de los elementos y figuras relacionados con este nivel de análisis, o sea, nivel morfosintáctico. Primero tenemos, por ejemplo, a el verso y luego a la estrofa. Pero esto ya habíamos trabajado de manera minuciosa, más explícito en las sesiones anteriores. Así que, ¿cuál es el papel de la morfosintaxis en el verso y en la estrofa? De eso es lo que nos vamos a ocupar. ¿De acuerdo? Ya en unidades anteriores, por eso te pongo acá y dice... Ya en unidades anteriores hemos definido lo que es verso. Se trata de una unidad identificada como una línea poética. Ya identificada como una línea poética, una unidad básica del poema. De acuerdo a las medidas, se habla de verso de arte menor y versos de arte mayor. Sí recuerdan eso, ¿verdad? Y hablando también de la estrofa, habíamos dicho que las estrofas son un conjunto de versos. Hemos hablado de eso muchas veces. Cuando hay un conjunto de estrofas, se distingue por la separación espacial. Podemos decir que las estrofas es una especie de párrafos en el poema, ¿verdad? El conjunto de versos hacen una estrofa, ¿ya? Y el conjunto de estrofas van a poder hacer un poema. Entonces, hay cierto tipo de poemas en los que claramente identificamos su cantidad de estrofas. Por ejemplo, vamos a encontrar el soneto. Los sonetos, jóvenes, son los más, ¿cómo les digo? Son los poemas que se puede identificar mayor perfección. La estructura es más completa, más perfecta, porque el escritor ha tenido mucho cuidado en poder aplicar o utilizar las figuras literarias o algunos recursos estilísticos, ¿sí? Entonces tienen normalmente 4 versos, ¿ya? Y también están formados por 4 estrofas, ¿ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Cuando hablamos de estrofas, dice, cuando tenemos versos pareado, ¿ya? Aquí tenemos el pareado, el terceto, el cuarteto, el quinteto, el sexteto, ya el sexteto, perdón. Entonces vamos a encontrar diferentes sonetos como ejemplos. Pero lo que más nos interesa es cómo nos ayuda la morfosintaxis a poder analizar los poemas o los textos líricos. Bien, vamos a encontrar aquí algunas figuras literarias. En las figuras literarias, jóvenes, vamos a encontrar el encabalgamiento, una de las figuras literarias que utilizan los poemas. Por ejemplo, en el nivel morfosintáctico es importante mencionar también la figura del encabalgamiento. Esto se trata de una figura de construcción y se presenta cuando hay un desajuste entre el final de un verso y la pausa sintáctica. Es decir, cuando el verso llega al final de su estructura, pero la idea o el sentido de la frase no queda completo y continúa en el siguiente verso. Por ejemplo, en lo que vamos a leer ahora, este poema que les pongo de ejemplito, ¿qué dice? Y dirías, no puedo amarla porque ya se desgranaron como mieses sus dedos. Al terminar el primer verso, por ejemplo, la idea de la frase continúa en el siguiente verso. O sea, el primer verso estamos observando que se lee algo inconcluso, ¿cierto? Así que
A eso le vamos a llamarle encabalgamiento, porque la idea continúa en el siguiente verso. El encabalgamiento permite un efecto rítmico entre los seres, ya resaltando con ello la musicalidad interna del verso, del poema. Entonces, ¿qué ocurre? Y dirías, no puedo amarla porque ya se desgranaron como mieses sus dedos. Fácil de poder identificar el encabalgamiento en un poema, ¿verdad? Vemos que el primer verso es inconcluso, la cual indica que sí o sí continúa el mensaje o la idea en el siguiente verso y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Qué fácil de identificar el encabalgamiento, ¿verdad? Vamos ahora a hablar sobre otra figura literaria. Pero antes de eso, vamos a dejar este poema para seguir analizando. Vamos a encontrar la anáfora, jóvenes, la anáfora. Este es otro recurso. La anáfora viene del griego repetición. Ya, entonces esto ya toma como tu palabra clave para que tú puedas tomar en cuenta en tu análisis del poema. Repetición. Repetición, o sea, se trata de una figura de construcción por el efecto que causa a la estructura de las frases. La anáfora la encontramos en el poema cuando repetimos una misma idea o las mismas palabras al inicio de una serie de versos sucesivos. El uso de este recurso tiene una clara intención estilística por el autor o escritor o por el poeta. Algunos de los poemas que hemos leído hasta ahora presentan esta figura de construcción. En el poema, por ejemplo, la elegía a Ramón Sique, ya Miguel Hernández resalta con fuerza lo siguiente. Vamos a ver, ¿dónde está aquí la anáfora? Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. Otros más nos dice, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada, a la tierra ni a la nada. Miren, la repetición constante de algunas palabras aquí al inicio de cada verso nos indica claramente que el poeta utilizó de manera intencional. A esta repetición, jóvenes, le vamos a llamarle ¿qué cosa? Que ha aplicado la figura literaria llamada anáfora, ¿verdad? Ahí vemos las repeticiones, ¿sí? Entonces, también es una de las figuras que pues, se puede identificar fácilmente en la cual el escritor o el poeta ha utilizado esta figura, ¿no? Esta figura literaria. Se le llama también como una figura de construcción, ¿ya? La anáfora, entonces, repetición de las palabras al inicio de cada verso, ¿sí? Repetición de palabras. Vamos ahora a ver otra figura literaria. ¿Cuál es la otra figura literaria? Vamos a hablar sobre la elipsis. Esta es otra figura en la cual podemos utilizar nosotros también al querer construir nuestras obras literarias, o sea, poéticas. La elipsis es una figura de construcción que consiste en la omisión de un elemento gramatical. Vamos a subrayar nuestra palabra clave. Omisión, o sea, aquí se va a omitir, se va a quitar, ya no está presente un elemento gramatical que aparentemente se va a sobreentender. Eso se debe a que su presencia queda implícita. Ya, esto se debe a que su presencia queda implícita por haber sido mencionada en un principio. Esta figura es sumamente usada por los poetas. Un poema del poeta mexicano Eduardo Lizalde sirve como ejemplo. Vamos a observar aquí dónde está la elipsis. Para un romántico. Si pierden la razón las flores cuando tú las miras, si como en anteriores siglos se deshojan al tocarlas, si al tacto mueren, si no responden claro cuando las interrogas, la razón te asiste. Estás enfermo y el mundo está construido para tu desgracia.
El mundo tiene exactamente cruel la forma de tu sufrimiento. Entonces, jóvenes, aquí observamos claramente que se ha omitido, ¿qué cosa? La idea principal. Es decir, ¿de qué trata el poema? Obviamente dice aquí para un romántico, o sea, para una persona que está muy enamorada, tal vez le gusta mucho el romanticismo, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos darnos cuenta que existe elipsis, omisión de un elemento gramatical, ¿ya? Si pierden la razón las flores, ¿ya? Para un romántico, si pierden la razón las flores cuando tú las miras, si como en anteriores siglos se deshojan al tocarlas, si al tacto mueren, si no responden claro cuando las interrogas, la razón te asiste. Estás enfermo y el mundo está construido para tu desgracia. El mundo tiene exactamente cruel la forma de tu sufrimiento. Como te habrás dado cuenta, Dio, el poeta menciona las flores en el primer verso. En los siguientes versos va a hacer referencia a ellas, pero no las mencionará explícitamente. Por eso hablamos de una elipsis. ¿De acuerdo? Entonces, si se pierden la razón, las flores. Si pierden la razón, las flores, ¿sí? Entonces, jóvenes, hemos aplicado aquí la elipsis de manera muy clara y se puede también diferenciar y podemos identificar fácilmente en cualquier poema, si se utiliza la elipsis, la anáfora, también podemos identificar el encabalgamiento, ¿no? Hasta el momento estamos tocando 1, 2, 3, tres figuras literarias que nos permite en la morfosintaxis analizar en una obra poética. Para que nosotros podamos poner en práctica un poquito más, yo les voy a invitar a que puedan buscar un poema que pueda tener encabalgamiento, anáfora y elipsis. ¿Sí? Un poema, ¿sí? Un poema en el cual pueda tener cualquiera de estos tres, cualquiera de estas tres figuras literarias para que usted pueda compartirla con sus compañeros.